Hola amigos de Código Ancestral, hoy estamos aquí en un nuevo programa, un programa que tiene que ver mucho de historia y de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en nuestro planeta, en nuestro mundo, que se divide por países, fronteras que ha creado el hombre. Y bueno, vamos a hablar de algo que ocurrió en el siglo pasado. Y esto que ocurrió en el siglo pasado es la Gran Purga, como se titula este programa. La Gran Purga de Stalin. Entre 1936 y 1938, la Unión Soviética fusiló a unas 750.000 personas, que se dice pronto. Algunas fuentes hablan de 2 millones, y envió a los campos de concentración administrados por la Gulag, G-U-L-A-G a sus siglas, a más de 1 millón de personas. Oficialmente la Gran Purga comenzó el 30 de julio de 1937, cuando Losif Vissarionovich Zugashvili Stalin dictó la orden operativa número 47. Pero desde que se hicieron con el poder, los bolcheviques se llevan a cabo campañas y persecuciones políticas en la Unión Soviética. A quienes ven ahí en la foto a Stalin. En la orden operativa número 47, Stalin asignaba a un comisario político en cada división administrativa de la Unión Soviética, con la autoridad de ordenar arrestos y ejecuciones sumarísimas cuando entendieran que existían actividades contrarrevolucionarias. Si ellos veían que tú estabas en contra de sus ideologías, te mandaban a fusilar. Para conseguir que los detenidos confesaran, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética permitió que la policía secreta, que en este entonces se denominaba con las siguientes siglas, la NKVD, utilizara la tortura. Esto me recuerda mucho al tema de MK Ultra. Todo vale para acabar con los enemigos del pueblo. La NKVD, el Comisariado del Pueblo para el Interior, había sido creada por Stalin el 10 de julio de 1934, con Nikolai Yezhov al frente. Esta policía secreta era una herramienta de aparato de terror a las órdenes directas de Kova Stalin. Y en este caso, ¿cómo torturaba la NKVD? Golpeaban a los acusados diariamente, no les dejaban dormir, los mantenían de pie todo el día y toda la noche y los dejaban sin comida durante varios días. También los amenazaban con arrestar y ejecutar a sus familiares. Evidente, los acusados confesaban que habían participado en todo tipo de crímenes contra la Unión Soviética, que eran colaboradores de los nazis, que tenían pensado asesinar a Stalin e incluso si les hubieran insistido que eran bomberos toreros. En un estado tal que no sabes ni quién eres tú, confiesas lo que realmente ellos quieren que confieses. Y fueron muy famosos los 3 juicios de Moscú. En ellos se juzgaron a varios mandatarios comunistas acusados de desintegrar la Unión Soviética, restaurar el capitalismo y conspirar para asesinar a Stalin. Se juzgaron a 54 prebostes y fueron ejecutados 50. Bueno, y aquí les hago un inciso de lo que quiere decir preboste. Sé que mucha gente sabrá lo que significa, pero hay personas que realmente no lo saben. Y como aquí estamos también para divulgar y aprender. Entonces, os comento que el término de prebostes proviene del latín, la palabra en latín es praepositus, que significa encargado, ¿vale? En la Edad Media era un cargo o dignidad frecuente en las abadías, ¿no? Y durante el antiguo régimen francés, el preboste era un funcionario público elegido por el rey para la administración económica y judicial de los dominios que le eran confiados. O sea, era un encargado de algo. Entonces, esto es de lo que están hablando ahí en el tema de la purga.
Hablaban sobre los 54 prevostes que fueron ejecutados, ¿no? Bajo la orden 47. Y muchos de ellos confesaron a cambio de que se respetaran la vida de sus familiares. Así se les había prometido, ojo aquí. Pero una vez que eran ejecutados, sus familiares eran pasados por las armas o los enviaban a los campos de concentración, donde también morían. O sea, era una promesa con una gran mentira por detrás. O sea, ellos creían que se iban a salvar a sus familiares por lo menos, pero en realidad a los familiares les fue igual de mal que a ellos. El Ejército Rojo también fue purgado. La NKVD, la policía de Stalin, intervino en todos los cuarteles. Fueron ejecutados 213 generales, 8 almirantes y cerca de 30.000 oficiales y suboficiales, desde el comandantes y sargentos. Y Stalin fue especialmente cruel con el mariscal Mikhail Tukhachevsky. Es que son unos apellidos un poquito... Héroe de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa. Una vez ejecutado, mandó a asesinar a su esposa, a su madre, a sus 2 hermanos y hermanas, y deportó a sus 2 exmujeres a un campo de concentración, que ya sabemos, por lo que ya hemos visto atrás, que en los campos de concentración también morían. O sea, no se salvó nadie en el tato. Miles de profesores fueron purgados. En Bielorrusia, el 87% de los maestros, científicos, intelectuales, periodistas, escritores y actores fueron asesinados. El 87%. O sea, eso quiere decir un total no cultura. Al no cultura. O sea, vamos a quitar todo lo que pueda la población aprender y los dejamos a todo el mundo bruto. Es lo que yo entiendo y lo que se está haciendo ahora mismo en muchos países, como por ejemplo en Venezuela. La actriz Zinaida Reich, que el tema de Venezuela lo hablamos en otro programa, la actriz Zinaida Reich fue asesinada a puñaladas en los ojos, bielorrusa. Fijaros que estos fueron todos una gran purga del 87% en Bielorrusia. Y lo que es hoy en día Bielorrusia con Lukashenko, que está en el poder perpetuamente. Músicos fueron ejecutados o deportados a campos de concentración. También fueron ejecutados o deportados religiosos, fueran cristianos, ortodoxos, musulmanes, protestantes, budistas, judíos, todos. Por ejemplo, se cerraron 19.000 iglesias y se ejecutaron a sus sacerdotes. 19.000, que se dice pronto. También fueron asesinados 35.000 lamas budistas. Stalin dio por terminada la Gran Purga el 17 de noviembre de 1938. 2 años duró esta purga, del 36 al 38, cuando cesó como jefe de la NKVD a Yezhov y nombró a Beria, que a su vez comenzó una purga, otra vez volvió a comenzar otra purga en la propia policía secreta, fusilando a Yezhov, al que estaba antes, que lo había nombrado Stalin, ¿vale? Entre ellos mismos se dan la puñalada trapera. Y a todos los altos oficiales. Yezhov sufrió lo que llaman el Photoshop soviético, ¿no? Lo borraron del mapa, ¿no? Como quien dice. Recordando que 106.000 miembros del Partido Comunista Ucraniano que también fueron ejecutados. También depuraron un centenar de miembros de la Internacional Comunista, dio igual que fueran alemanes, italianos, polacos, húngaros, dio igual. ¿Y Occidente qué hacía mientras se producía la Gran Purga? ¿Qué hacía América? ¿Qué hacía? ¿No? Solamente se enteraron cuando algunos, claro, en ese entonces no habían las redes sociales que hay hoy en día, porque hoy en día cualquiera de nosotros con un teléfono se convierte en un mensajero.
no en un periodista, porque para ser un periodista tienes que sacarte una carrera, pero sí eres un mensajero de lo que realmente está ocurriendo a tiempo real. Por eso es que todo lo que está ocurriendo ahora lo estamos viviendo a tiempo real. Hace 100 años, o esto es menos de 100 años, ¿no? Pero casi 100 años, pues se vivía todo esto por periódicos, América llegaría en cuentagotas, ¿no? Solamente se enteró cuando algunos prisioneros lograron escaparse de los campos de concentración y cruzar la frontera de la URSS, la antigua Unión Soviética. Muchos intelectuales no les creyeron y en el 2020, como veis en esta foto, hay muchos tontos que tampoco les creen. Stalin se limitó a continuar con la tarea que había empezado Lenin durante el Terror Rojo. Se le llamaron el Terror Rojo. Más de 1 millón de personas asesinadas por motivos políticos o religiosos, 300.000 cosacos asesinados, miles de trabajadores por hacer huelga y millones de muertos por hambruna. Algunos autores afirman que realmente la Gran Purga acabó cuando Ramón Mercader, barcelonés y agente de la NKVD, acabó con la vida del máximo enemigo de Stalin, utilizando un piolet, como veis aquí en las imágenes. León Trotsky ocurrió en México. Y en esto termino porque lo he hecho lo más corto posible, es un resumen, pero esta es una historia enorme en la que tienes que parar de leer porque no te puedes creer que haya tanta maldad, realmente. Stalin asesinó a todos los que podían hacerle sombra en la dirección de la Unión Soviética. O sea, todo lo que era en nombre de la Unión Soviética, él, si le hacía sombra a él precisamente, pues lo asesinaba. Se le fue un poco de la mano. ¿Y cuál fue la excusa? Un supuesto ataque de Alemania nazi. Y en 1939 Stalin firmaba el pacto Molotov-Ribbentrop con Alemania nazi. Irónico, es decir poco. Irónico es decir poco. Tal como fueron las cosas, creo que tanto Lenin y sobre todo Stalin lo que tenían era pánico de los alemanes y su potencial sublime. Pero la fastidiaron y la pegaron los americanos, igual que la propaganda para variar como esta que está aquí. Hay un gran artículo que ha sacado el periódico La Vanguardia, que os pondré aquí abajo en la caja de las descripciones para que el enlace para que lo leáis. Todos los muertos de Stalin. Es un gran artículo y es muy importante antes de hablar de lo que realmente ocurre en estos momentos con el tema de Ucrania, que bueno, este es un canal de misterio, conspiración, de fenómenos y de cualquier cosa de actualidad, y realmente estamos viviendo momentos muy cruciales en los que es muy importante saber de historia, mucho. Yo también me puedo equivocar y aceptaré cualquier crítica porque es lo mejor, ¿no? Informarnos antes de hablar sin tener un conocimiento previo. Y bueno, este artículo es muy importante y hay libros excelentes que hablan de todo esto. Sin embargo, dentro de esto también se esconde mucha desinformación en otro tipo de libros en los que te disfraza un poco la mentira por la verdad. Entonces es muy importante saber escoger, igual que está ocurriendo ahora con el gran ataque de la desinformación. Por eso os invito a que todos deberíamos de saber sobre la historia, el comunismo, y es como yo lo veo como una gran mafia muy bien organizada para robar y esclavizar todo lo que tocan. Ya sabéis cuál es mi tendencia y bueno, lo siento por los comunistas, pero no estoy de acuerdo, y porque a mí me atañe mucho por una parte, y creo que es importante saber muy bien qué es lo que los mueve para llegar al poder y qué es lo que ellos persiguen, como por ejemplo Vladimir Putin, detrás de todo esto. Es muy importante saber la historia de este personaje, saber de dónde sale, saber que fue un miembro de la KGB, espía, pero que lo dejaron a un lado. O sea, que él quería hacer más, pero siempre estuvo como en la sombra.
quería ser James Bond, como James Bond, y luego se subió en el poder en el 2000, hace 22 años, y bueno, hubo otro presidente. Putin estuvo del 2000 al 2004, que justo ganó el 26 de marzo del año 2000, y luego la primera legislatura, que fue hasta el 2004, y la segunda legislatura fue del 2004, que ganó el 14 de marzo de 2004 hasta 2008. Luego estuvo el primer ministro, del entonces presidente en cargo a partir del 2008 hasta el 2012. El ruso fue ocupado por Dmitry Medvedev. Durante este tiempo el presidente fue Dmitry, y el primer ministro fue Vladimir Putin. O sea, lo que quiere decir, era un títere. Y en este entonces, en el 2012, ganó bajo unas elecciones bastante sospechosas y fraudulentas, y luego ya el cuarto periodo fue como presidente de 2018 hasta ahora, que se supone que sería las elecciones celebradas el 18 de marzo de 2018, volvieron a finalizar con la reelección de Vladimir Putin como presidente de la Federación Rusa. Este mandato continuaba en la actualidad y que duraría 6 años, ¿vale? Ya estamos cambiando un poco y luego él firmó una constitución donde él estaría hasta el 2036. Bueno, de todas formas no vamos a seguir hablando de este personaje, porque ahora mismo el tema central de este programa es la purga, que lo inició Stalin, y que cómo fue en resumidas cuentas, porque es una historia muy larga. Lo que pasa es que os la he resumido, os he puesto aquí algunas imágenes, y bueno, ya sabéis, podéis comentar, pero por favor sin fanatismo, sin insultar, porque el que insulte lo voy a bloquear, eso está claro. Y aquí todo el mundo tiene libre pensamiento, se respeta, pero sin insultos. O sea, para entablar un hilo de conversación o un hilo de opiniones, más importante, de todo lo que tiene que ver con la historia. Es muy importante esto. Entonces, sin más, y hasta la próxima.